Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Nuestra primera entrevistada es Patricia Ganem Alarcón. Ella es presidenta de Educación de la Coparmex, Ciudad de México. La Coparmex, ya sabe usted, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y el tema que va a tratar es acerca del COVID, cómo cambió los formatos laborales, pero también de educación aquí en nuestra ciudad capital. Bienvenida, Patricia, aquí al futuro de todo. Platícanos. Lo que pasa es que nosotros esperaríamos que toda la dinámica, el ambiente, la estructura, tanto laboral como educativa, se transformara. Pero lo primero que está cambiando es la percepción de esta productividad o de este proceso para educarse. Una cosa muy evidente es que las personas preferimos hoy tener reuniones por Zoom o por alguna otra plataforma, evitándonos los traslados, por ejemplo. ¿Sí? La cuestión de los horarios, los procesos para documentar información, tanto en el mundo laboral como en el mundo educativo, se están percibiendo de una manera distinta. De tal forma que hay elementos que los van a transformar, como por ejemplo la tecnología. Esto es muy evidente, ¿no? Mencionábamos los chicos de media superior y de superior, muchas de sus clases, las retroalimentaciones, alguna conferencia, ellos prefieren utilizar el formato a distancia. Pero también nos queda claro de que hay habilidades que vamos a empezar a percibir que no son tan ya actualizadas y vamos a tratar de incorporar otras. En el caso, por ejemplo, de esta capacidad de resumir rápido, de leer, comprendiendo todo, son habilidades duras que son importantísimas y que en la pandemia fueron de vital importancia. Las personas que leyeron, que tuvieron círculos de lectura, que recuperaron aquellos libros que no habían acabado, que se lanzaron a escribir, a hacer algunos primeros ensayos, empezaron a integrar estas habilidades que a lo mejor no usaban tanto. Y me parece que tanto en el mundo educativo como en el empresarial esto se está valorando mucho, porque tenemos que escribir informes, porque tenemos que dar a conocer nuestros avances, y con la producción o el trabajo a distancia, estas habilidades se hacen importantes. Pero hay otro elemento que, si bien no estamos notando mucho, sí se está transformando. Son los tipos de vínculos o de relaciones o priorizaciones en la relación. Aquellas personas que observaron detenidamente qué les estaba pasando, cómo eran sus relaciones internas en la familia, a quién extrañaban del trabajo, si eran mucho más productivos estando presencial o no, habla de que el proceso de aprendizaje y el proceso de productividad laboral depende muchísimo de lo que ahora conocemos como habilidades blandas. Esta capacidad de escuchar, esta capacidad de conocer nuevas personas, esta capacidad de flexibilidad, son algunas de las habilidades que las personas que pudieron aplicar salieron mucho más airosas de este encierro y se integraron o se están integrando a sus trabajos o a sus escuelas de una manera adecuada. Ahora, cierro diciendo que sí tenemos que entender que la pandemia
la mutación que puede estarse dando en virus, en especies, el cambio climático, la desaparición de especies animales, la llegada de nuevas enfermedades, estos asuntos de el tema de nevadas fuera de tiempo, lluvias exageradas, nos avisa que nos tenemos que preparar para situaciones de emergencia. Tenemos que implementar una pedagogía para la emergencia, qué hacer, qué llevar, cómo reaccionar. Entonces, yo creo que son alertas, son llamadas de atención que nos invitan a la sociedad en general a ponernos atentos de lo que es verdaderamente importante, de qué habilidades debemos de integrar y qué decir de las nuevas carreras, qué decir de los nuevos aprendizajes, pues que ya se están impulsando dentro de la propia escuela. Incluso la literatura señala para trabajos que aún no existen. Entonces, que se está transformando, se está transformando. Entonces, sí, me parece que estamos en este proceso de conciencia, en este proceso de migración paulatino, en esta incorporación de nuevos horarios, de nuevas formas, de aprender de forma distinta, que ya es un aviso muy claro de pasar de la conciencia, de la percepción, y a ir haciendo algunos cambios, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, hay muchas empresas que ya empiezan a registrar escasez de mano de obra. Uh-huh. Pero no es porque no haya mano de obra, es porque la mano de obra se va de la empresa porque no está a gusto, conforme con lo que le ofrece la empresa, ya sea en prestaciones, en salarios, pero también en formatos de trabajo. Es decir, la gente quiere trabajar a distancia e ir 1 o 2 días a la oficina, pero trabajar lo más posible a distancia. Eso lo tienen que entender las empresas. Tienen que cambiar la productividad, proveerles de equipos técnicos a sus trabajadores, no cobrárselos, por supuesto, y además darles conocimientos distintos, capacitaciones, y horizontalizar mucho más la empresa de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Claro, y esto que ya se venía manejando hace ya algunos años, sí, y que hoy creo que podemos comprender más, trabajar a partir de resultados. Esto es muy importante, que valoremos que hay un producto que puede tardar 3-4 horas y es suficiente. O sea, no necesitamos tener a la gente sentada solo por tenerla sentada, por cubrir un horario. Me parece que ahí la distribución de las tareas, el trabajo en equipos, la producción de otros elementos, de otros resultados, tiene que ser parte de lo que un director, un empresario tiene que ver para ir reacomodando pues al personal. Y yo sé que cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, todos los miembros de la Coparmex Ciudad de México, pues les debe de costar trabajo a veces cambiar las estructuras de las empresas. Pero ya hay modelos, ya hay asesorías, ya hay inclusive, insisto, modelos económicos, que ha sido una de mis especialidades durante muchísimos años. Están cambiando, o sea, nos sorprende los modelos que están surgiendo y que ya se fijan más en la naturaleza y cómo las empresas, sea cual sea la empresa, puede respetar esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que estamos cambiando rápidamente para lo que tardó, digamos, la pandemia, ¿no? Por estos 2 años estuvimos prácticamente encerrados todos en casa. Sí, totalmente. De hecho, hoy ya sabemos de conciertos que usan modelos híbridos, los que quieren ir presencial, los que no quieren ir presencial, juntas, sesiones, presentaciones de diferente cosa en estos 2 formatos. Eso ya es un cambio que llegó para quedarse. Esto ya no vamos a renunciar a él. Y a partir de ahí tenemos que ir pensando otros formatos que enriquezcan a las personas, que las hagan más productivas, que las hagan mucho más comprometidas con su escuela, con su propio desarrollo, con la empresa, con el propio desarrollo personal y de la empresa.
Sí, por parte, por ejemplo, de maestros, pero también los alumnos, los padres de familia, y en las empresas, bueno, es que es todos, desde las áreas de recursos humanos que están cambiando drásticamente, hasta los formatos laborales y de oficina, ¿no? Todo está cambiando. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo lo estás viendo tú, Patricia? Vamos a tener de aquí al 2030 la posibilidad de una reconstrucción en materia de formatos laborales y educativos en nuestro país, también empresarial. Pues sería deseable. Yo creo que en la medida que nos apresuremos, el cambio requiere no solamente percibirse y empezarse a hacer, sino hacerse con prisa. Se requiere la reconstrucción. Sí, totalmente. Un cambio de paradigma, de visión. Yo tendría confianza de que hubiera una unidad, una coordinación entre los modelos económicos, las políticas públicas, las iniciativas empresariales y también las educativas. En la medida que nos coordinemos los diferentes sectores, creo que la repetición, el marcar límites conjuntos va a ayudar a que esto sea mucho más rápido. Yo sí veo, lo tengo que decir con toda honestidad, que en el caso mexicano tenemos actitudinalmente una tendencia a la inercia, es decir, como a quedarnos en nuestras áreas de confort. La familia, la escuela y también nuestros espacios laborales no nos rompen los esquemas, tienden al contrario a enseñarnos a que nos mantengamos en esta repetición de patrones, y esto puede ser riesgoso, por lo que urge en el campo de la familia sí integrar a todos los miembros, ser familias que cuiden, que apoyen mucho el desarrollo de sus hijos, que no transfieran necesidades personales. La escuela tiene que diversificar sus métodos para generar chiquillos que piensen, que analicen, que propongan, que rompan los paradigmas de aprendizaje, y la empresa, por lo tanto, va a recibir a gente creativa, a gente que irrumpa, que sea disruptiva, que me parece que es lo que se está necesitando. Así, totalmente de acuerdo, sobre todo con esto de por ejemplo, ahorita del nearshoring, pero posteriormente también con todas las empresas que van a surgir complementarias, ya no maquiladoras, sino complementarias entre Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que va a ser importantísimo lo que estás diciendo tú, ¿no? En la industria médica, que ya le están delegando muchas actividades a nuestro país, muchas responsabilidades para el conjunto norteamericano. Igualmente en la parte biofarmacéutica, ¿no? Que ven a México como la gran oportunidad, por ejemplo, para las empresas, los negocios de laboratorios, digamos, genéricos, ¿no? Sí. Como los que tiene Walmart de San Pablo, del ahorro, donde son medicinas muy serias, pero es exactamente lo mismo que compraba antes a 1,500 pesos, pero que ya expiró la patente, entonces lo hacen a 150 pesos. Claro. Sí, eso es como un ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con los procesos migratorios. Hoy por hoy, Estados Unidos, Canadá, más Estados Unidos ahorita, está pidiendo enfermeras y maestros y maestras. Es decir, este tema de advertir ya no pescadores de algodón ni de frutas necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Me parece que el intercambio de profesionistas, de expertos en diferentes campos, se va a ir requiriendo cada vez más. Correcto. Y esto habla que la movilidad humana en el mundo es una realidad. Nuestros jóvenes migran con mucho más facilidad. No, empiezan una carrera, la terminan, pero a lo mejor su maestría u otros estudios de especialidad lo hacen en otra cosa diametralmente distinta.
tienen otras opciones y este es el mundo al cual le tenemos que responder a ese nivel de miras. Por último, tu pronóstico de aquí al 2025 para México en materia educativa y, digamos, también empresarial y social, ¿cómo ves los cambios que van a venir? Mira, yo diría que para el educativo, que es mi campo más de expertise, vamos a ver nuevamente a los maestros tratando de hacer lo que pueden. La pandemia no tuvo apoyos gubernamentales, lo que generó que los maestros solitos pudieran ir reinventándose, construyendo nuevas realidades para contactar a sus chicos. Sí vamos a ver retrasos en los aprendizajes, el abandono escolar se va a mantener creciendo, ¿no? Tuvimos una pérdida de en 2 años, los últimos 2 ciclos escolares, de 1.400.000 chicos en todos los niveles educativos, especialmente en el de preescolar, secundaria y media superior, lo que va a hacer que estos niños, si no continúan en la escuela, si no los rescatamos, pues sus procesos de aprendizaje, cuando se integren al ámbito laboral, van a estar complicados. Para el 2025 advierto que en el caso de las empresas, estoy hablando del caso mexicano, sí se están reinventando, están creando nuevas áreas de negocio dentro de las empresas, nuevas maneras, y lo que voy a ver, lo que yo advierto es como un proceso de mantenimiento. Van a tener que hacer un sobreesfuerzo por mantenerse, y a nivel social yo creo que vamos a seguir en un proceso de crispación. A mí me parece que esto es real, no es una cuestión inventada, y sí, ante reacción social, este sobreesfuerzo empresarial y este sobreesfuerzo de los maestros y de las maestras, sí tenemos que sentarnos seriamente como país para ver cómo nos ayudamos todos, independientemente de nuestra religión, nuestro partido, nuestra preferencia. Somos mexicanos y creo que si todos nos trazamos líneas claras, pequeñas, contundentes, podemos salir, no podemos perder tiempo. Corolario de la entrevista, de la charla, ¿ves todas las empresas interesadas, dispuestas a capacitar más a sus trabajadores que salen mal preparados a veces de las universidades o de los centros de estudio superior medio? Mira, siempre lo han hecho. De hecho, hay modelos como el modelo dual que hace que las empresas dicen, oye, no, pues yo te invierto mejor desde que el chico está en la escuela para que no llegue mal preparado. Me parece que hay modelos que evidencian que la empresa hace mucho tiempo se da cuenta de esto. Me parece que está más lento el sistema educativo para innovar en este tenor, pero sí veo a la empresa trabajando mucho más en el tema de actualización, de formación y de diversificación de las habilidades de sus colaboradores. Ojalá se mantenga, porque las vamos a necesitar mucho tiempo más mientras nuestro sistema educativo no decida avanzar contundentemente hacia una real transformación. Muchas gracias a Patricia Ghanem Alarcón, presidenta de Educación de la Coparmex Ciudad de México, por haber platicado con nosotros sobre el tema de cómo el COVID cambió los formatos laborales, pero también de educación aquí en nuestra ciudad capital. Si a usted le interesa conocer más acerca de Patricia o de la Coparmex Ciudad de México, visite por supuesto el sitio que aparece aquí, de Coparmex Ciudad de México, en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo.
Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Vamos a continuar nuestro programa del día de hoy con Daniel Novoa, quien es el director de Innovación y Operaciones de MW Group, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a El Futuro de Todo. Nos vas a platicar acerca del reporte político semanal de MW Group, del movimiento en redes provocado por la concentración en la Plaza de la Constitución del domingo pasado, y también el fenómeno de cómo finalmente se decidió Tesla y la negociación de Tesla con el gobierno mexicano para establecerse con una gigafábrica en Santa Catarina, Nuevo León. Adelante, por favor. Esta semana se cruzan los dos primeros temas que tú mencionabas, que fue la marcha del pasado domingo, ¿no? Esta fue una marcha muy significativa porque tuvo bastante movimiento dentro de las redes sociales. Nosotros medimos que hubo más de 500,000 mensajes únicos que se efectuaron dentro de solamente del día de la marcha. Nosotros medimos podemos medir bastantes periodos, entonces el día de la marcha hubo más de 500,000 mensajes que los usuarios estuvieron manifestándose relacionados a ella. ¿Vale? Esta marcha fue relevante porque tuvo más o menos, nosotros también medimos lo que es el alcance de lo que pasa en los medios digitales, y tuvo un alcance similar a la marcha que tuvo el presidente en los meses pasados, y también a la que fue la 1 de noviembre, cuando empezó el tema de la defensa del INE, ¿no? Entonces las tres marchas en alcance fueron muy similares, pero para que la gente que nos escucha tenga más o menos una idea o una referencia de poder comparar cómo les fue desde las redes o desde la conversación digital, les puedo decir que la marcha que tuvo menos mensajes a nivel global fue la del presidente, que tuvo casi 400,000 mensajes en ese día. Sin embargo, fue la que tuvo más alcance. Esto es porque cuando entran las cuentas grandes, digamos, de gobierno, entra la cuenta del presidente, la de Marcelo, la de Claudia, la de Adán, son cuentas muy grandes que aumentan mucho el alcance debido al volumen tan grande que tienen de seguidores, ¿no? La cuenta que tuvo un poquito menos, la marcha que tuvo un poquito menos de alcance fue la primera marcha del INE, que tuvo 13 millones, en realidad solo es 1 millón menos, pero esta primera marcha tuvo casi 900,000 mensajes solamente ese día, ¿no? Entonces fue la marcha de las tres donde más se ha involucrado la opinión pública. O sea, las personas estuvieron realmente ahí involucrándose en las redes y discutiendo el tema de la marcha, usando hashtags a favor o en contra de lo que opinaban, y hubo muchísima participación dentro de esta. Y la que pasó el domingo, yo diría que fue un poco más, está como entre las dos, ¿no? Tuvo muchos mensajes más, como 500,000, te digo, y tuvo un poquito más de alcance que la primera, que fueron 13 millones y cachito, pero la diferencia de esta marcha que tuvimos el domingo es que los actores políticos realmente se involucraron mucho más. O sea, es lo que nosotros vimos o dentro del fenómeno es que en la primera marcha muchos de los actores creo que no estaban convencidos si iban a ir con el tema del INE no se toca con la reforma, ¿no? Entonces estaban como que deteniéndose un poco y no sabían si iban a entrar de lleno a la conversación, como pues había una incertidumbre de qué iba a pasar con esta parte de la defensa, todo el mundo estaba tomando posturas, y ya se ve claramente que en la marcha del domingo muchos más actores con ya posturas muy firmes empezaron a ser parte del movimiento, y desde muy temprano ya la movilización estaba encabezada por todos estos actores, ¿no? Entonces, una de las diferencias más grandes que nosotros podemos analizar desde los datos es que la primera marcha fue como mucho más ciudadana, ¿sabes? Como que el movimiento se generó en las redes sociales y se llevó a la calle, y esta, el pasado domingo, fue como al revés, como que el movimiento ya estaba en las redes sociales, y eso generó ya un movimiento mucho más organizado por todo el bloque que nosotros vimos, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo se comportaron los usuarios y sobre todo quién se metió en la conversación, ¿no? Eso tuvo digamos exponenciación sobre
Por ejemplo, el número de personas que fuimos a la Plaza de la Constitución, sobre el número de ciudades que participaron, más de 100, más aparte ciudades en el extranjero. ¿Lo ves tú que la gente estuvo promoviendo que participaran en sus locales, en sus, digamos, manifestaciones locales? Sí, mira, por ejemplo, de esa parte nosotros también hacemos análisis como pues semanal y estamos siguiendo este tema de la reforma electoral, no solamente de la marcha desde que inició, y nosotros hemos visto, lo que te podemos decir es que es un movimiento que cobró vida y que está plasmado dentro de la vida diaria de nuestro país ahorita, ¿no? Por ejemplo, el hashtag del INE no se toca, no hay ningún solo día desde que salió que no haya dejado de ser utilizado en buen volumen en las redes sociales, ¿no? O sea, ya es una constante que la gente lo tomó, lo hizo suyo y lo usa de manera muy constante, ¿no? No es una cosa o un hashtag como otras veces que hemos visto que entra, están 2 días y después ya todo el mundo se olvida de eso, ¿no? Que es el que está, yo creo que iniciando este movimiento de la reforma y la protesta que se está viendo, las personas lo tomaron, lo adaptaron y lo metieron como parte de su protesta que hacen desde las redes sociales, ¿no? Entonces, todas las semanas se estuvieron anunciando muchos hashtags, aparte del INE no se toca, hay varios que estuvieron dentro de la marcha, ya se está extrapolando con yo defiendo mi voto, hemos visto todos que están usándolo para más cosas como que la misma estructura de esta protesta y todo el mundo está empezando a hacer más hashtags, ¿no? Sobre esta parte. Entonces sí ha sido mucho lo que han comenzado a usar los ciudadanos. Esta sí se ve que es un poco más organizado, o sea, hay muchas organizaciones civiles que se metieron, sin embargo sí hubo un poquito menos de participación comparado con la primera de usuarios, ¿no? Cambiemos de tema, de frecuencia y entremos a lo de Tesla de lleno. ¿Cómo ves? ¿La gente reaccionó al tema de Tesla desde antes o ya como conclusión de que se va a establecer finalmente en Nuevo León y se impone finalmente la voluntad del presidente del consejo de una empresa tan poderosa como Tesla, ¿no? Uh-huh. Pues mira, nosotros recién hicimos el análisis de Tesla y, por ejemplo, la conversión de Tesla en México, o sea, solamente en nuestro país, hasta antes del 19 de febrero, que no había este tipo de anuncios, era prácticamente cero. O sea, lo único que se hablaba de Tesla en México eran los anuncios o tema publicitario. A partir del 19 de febrero, que es cuando empieza este anuncio de la probabilidad de que venga Tesla, empieza a subir la conversación y se sostiene. La semana ya del 23 de febrero y 24 es cuando da un pico la conversación y ya hay más de 20,000 mensajes diarios hablando de Tesla dentro de nuestro país. Eso se mantiene toda la semana. O sea, toda la semana pasada ya estuvo el tema como que muy en boca de las personas y en el país, y ya a partir del 27 de febrero, 27, 28 y 29, pues prácticamente había 50,000 mensajes todos los días, ¿no? En las redes de Tesla. Entonces la gente ya estaba hablando, los medios estaban hablando y todo estaba hablando, y pues ayer hubo un pico muy alto cuando ya se definió que la fábrica venía y Monterrey, bueno, Nuevo León, perdón, sí, Santa Catarina. Santa Catarina exactamente, era quien iba a albergar la Gigafactory, ¿no? Entonces a partir de ese momento la gente no ha dejado de hablar. Ha sido un tema relevante con muchos usuarios, muchas menciones alrededor de Tesla, y están empezando a hablar de varios ángulos, ¿no? O sea, ahí está el tema del agua, que lo mencionó el presidente y los usuarios lo están retomando de ante la crisis que hace un par de semanas también anunciaron que iba a haber en Nuevo León, donde probablemente iba a haber otra crisis de agua este año. Entonces la gente está preocupada, o sea, tiene una preocupación de qué es lo que va a pasar si llega una fábrica de esta envergadura de 800 hectáreas y cuánta agua va a ocupar. Y entonces se están haciendo esas preguntas, y creo que todavía existen muchos vacíos de información que me imagino que las semanas y los meses se irán como llenando, ¿no?
cosas que declaraban es como que la mayoría de la fábrica pues usa agua tratada, entonces van a ver dónde se saca. Y son problemas que la ciudadanía hoy no entiende, ¿no? Los usuarios están preocupados, o sea, tienen una real preocupación de este tipo de cosas, y por eso están hablando, ¿no? Esa es la principal línea que ahorita hay, y pues bueno, sabemos que hubo una polémica donde el presidente trató de negociar si había otro lugar donde ponerla, ¿no? Pero me imagino que, como bien dices, Elon Musk ya tenía un estudio, o sea, ellos no van a poner una fábrica nada más por decir que la van a poner. Me imagino que ya habían hecho un estudio de factibilidad de la fábrica, y pues evaluaron muchas cosas para poder pues tomar la decisión de invertir estos $10,000 millones en Nuevo León, ¿no? Claro, o sea, él mismo lo dijo, ¿no? O sea, se hicieron estudios muy profundos desde el año pasado, y había varios candidatos. Estaba México con Nuevo León, estaba Indonesia, estaba por ahí otro país del sur de Asia, y por supuesto en el último caso Estados Unidos también, ¿verdad? Arizona es un estado muy interesante, desde Arizona hasta digamos a la zona de Mississippi también, pero finalmente se deciden por lo que era más rentable, que es precisamente el estado de Nuevo León, ahí en Santa Catarina. Y ya hay maquetas impresionantes de lo que va a ser esta fábrica, que originalmente se dijo que iban a hacer inversiones, inclusive el presidente lo dijo, ¿no?, de $10,000 millones. Ya Elon Musk confirmó que va a ser una inversión de $5,000 millones. Seguramente van a meter un pie en México, es la primera vez que invierten en esta forma en Latinoamérica, y por supuesto van a ver después si se invierten otros $5,000 millones, a ver de qué manera les cumplen con los parques, con el parque industrial donde se tiene que establecer Tesla, y otros temas, ¿no?, como el involucramiento lógico de los gobiernos para los parques, pero no para estar opinando políticamente como lo hace el presidente, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Como tú dices, esta decisión ya tenía bastantes estudios, y ya estaba como que muy planchado. Hay que recordar una cosa muy importante, que es el litio, que es una pieza clave para toda la tecnología que está desarrollando Tesla, y pues Sonora tiene bastante, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión también estratégica, la posición de estar tan cerca de Estados Unidos, y pues el plan de Tesla, que lo dijo ayer, o lo repitió ayer también Elon Musk, pues es invertir $7 billones en los próximos años, ¿no?, hasta el 2030, para generar una matrícula de 85 millones de coches eléctricos por año, ¿no? Entonces, yo creo que están apostando a que en el 2030 llegue a tener un parque vehicular muy importante Tesla, ¿no? Y están trabajando sobre bastantes energías renovables para poder terminar con esas partes de que se habla de que cargar la parte de la batería de Tesla pues contamina, porque viene al final de cuentas de fuentes de carbón la energía, ¿no? Entonces ellos están impulsando toda esta parte de la energía renovable y las nuevas fuentes de electricidad para que el ciclo se baje los niveles de contaminación. Entonces creo que hay una apuesta integral por parte de Tesla, no solamente es venir a poner la fábrica, creo que tienen un plan a bastantes años muy bien definido, donde están pues siguiéndolo como mejor pueden, ¿no? Así es. No es obra de la casualidad estar en Nuevo León y tan cerca de Sonora. Tienes toda la razón con las baterías de litio, ¿no? Y ver que ya lo dijo el presidente, inclusive ya se hablando en el tema, ¿no? O sea, ya se nacionalizó la industria, pero por supuesto puede haber inversiones privadas en materia de litio, ¿no? Y en baterías. Entonces esos temas, no sé qué tanto reacción tuvieron en las redes.
Pues la parte de litio y de los minerales, fíjate que no ha permeado tanto. O sea, sí, el Plan Sonora, que es lo que se ha estado moviendo en los últimos meses, lo hemos estado midiendo, porque nos parece interesante desde el lado del medio ambiente y todo el tema de ESG, pero no ha tenido mucho, o no ha permeado mucho con la ciudadanía, ¿sabes? Como que es algo importante, pero las personas todavía no dimensionan o no tienen esa conciencia de lo importante que son estos metales, ¿no? Sin embargo, pues, y otra vez Elon Musk acaba de declarar que, pues, ellos están apostando porque, pues, el níquel y el litio en los próximos años se vuelvan de los minerales más importantes, ¿no? Si no es que los más importantes, que son la base de toda la industria de automóviles eléctricos y toda esta parte, ¿no? Entonces creo que eso no va a ser una parte muy importante, y entonces la ubicación más la materia prima, la mano de obra calificada que existe en México y las facilidades que puedan llegar a tener en acuerdos binacionales para la exportación, creo que son muchos puntos que contribuyeron para que esta gigafábrica o este acuerdo haya ido hacia adelante, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, y qué bueno que se esté tocando el tema, abordando ya en redes sociales también el tema conjunto, es decir, no solamente el establecimiento de la planta, porque seguramente hubo también memes burlándose de que finalmente ganó Elon Musk en el boxeo y no el presidente, pero no se trata de eso, se trata de ver lo que hay de información digamos sustancial dentro de redes sociales y la forma en la que está respondiendo la sociedad al respecto, ¿no? Pues te agradezco mucho el haber platicado con nosotros, Daniel, aquí en El Futuro de Todo. Creo que son temas muy importantes, que simplemente lo que nos estás diciendo es, confirmando las repercusiones que hay dentro de redes sociales específicamente, las conversaciones de la población, de la sociedad, de los ciudadanos, en torno a temas tan importantes como la movilización y, por supuesto, la inversión de Tesla en Nuevo León, porque además va a ser una inversión tan fuerte que va a ser tractora para generar atractivo hacia nuevas inversiones que seguramente van a empezar a rodear ahí digamos a Tesla, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, por su participación aquí a Daniel Novoa, director de Innovación y Operaciones de MW Group, por haber participado en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Daniel y de MW Group, visite el sitio que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.